Seguía las enseñanzas por decir de GS, relaciones sociales, hacía ejercicio, todo, pero la parte que más flaqueaba era la espiritualidad. Y por eso, hace ya varias semanas ya fui entrando más en la espiritualidad, en lo que es la meditación. Muy bien. Y yo me he dado cuenta que por decir la meditación no solo sirve mentalmente, sino también físicamente, porque yo en unas de mis meditaciones son algunas ocasiones en las que tengo, por decir, dolencias en alguna parte del cuerpo, y con esa meditación, cuando estoy en un estado de conciencia muy pero muy calmado, es como si esa lesión empieza a vibrar y explotara. Y después de que pasa eso, o sea, ya despierto yo de la meditación y está sanada la lesión. Por eso mi pregunta sería, ¿cómo podemos controlar o mejorar la meditación tanto para mejorar mentalmente como físicamente? Bueno, para mejorar la meditación mentalmente y físicamente depende en qué te enfoques. En este caso me estás hablando de un tipo de meditación de enfoque para sanar, ¿no? Pero algo que yo recomiendo y que es como cómo mejorar la meditación sería como en un contexto más amplio. Lo que te recomiendo hacer es, número uno, hacer que sea la primera cosa que haces en la mañana. He notado mucha diferencia. Esto, como sabes, me gusta testear, me gusta probar varias cosas y el efecto que tienen en mí. Esto es parte de ser biohacker. Una de las cosas que he probado y registrado es cómo afecta la meditación dependiendo de a qué hora lo haga, ¿no? O sea, si lo hago en la mañana, ¿cuál es el resultado? Si lo hago a mediodía, ¿cuál es el resultado? Si lo hago en la noche, ¿cuál es el resultado? Entonces, he observado cosas distintas y esto depende de persona a persona también. Lo he platicado, comentado con mis maestros. Pero en la mañana tiene un increíble poder porque cuando tú vas al sueño REM, cuando tú te vas a dormir y sucede el sueño REM, haz de cuenta que hay como una barredora de tu cabeza, entonces empiezas fresco el día y al meditar no tienes tantas cosas en la cabeza. Prueba un día intentar esto. Medita un día, lo primero que hagas en la mañana, o sea, ve al baño, regresas y no veas celular, no hagas absolutamente nada, no veas teléfono móvil, nada. Y medita. Y vas a ver cómo tu meditación es mucho más plena, mucho más quieta. Pero haz el experimento de, por ejemplo, revisar tu correo electrónico, tus comunicaciones o revisar algo de tu negocio, tu empresa, lo que sea. Y luego intenta meditar una hora más tarde o media hora más tarde y es otro tipo de meditación porque ya hay cosas en la cabeza. Ya hay una agenda, ya hay algo más. Las intenciones de otros ya están puestas en tu mente. Entonces empiezan los pendientes. Empieza, tengo que hacer esto, tengo que mandar aquello, tengo que hacer tal cosa, y uno empieza a formar como estas historias y es mucho más difícil concentrarse y meditar. A mediodía uno está o con hambre o digiriendo, pero quizás cuando te tienes que tomar una pausa, cuando dices ya estoy como abrumado, estoy muy estresado, necesito tomar una pausa, voy a meditar. Eso funciona muy bien también, como para pausar. Y antes de dormir sirve precisamente para relajar y como para dejar ir ciertas cosas. Hay gente con la que esto no funciona, sino que sienten que están desperdiciando tiempo, entre comillas desperdiciando, que podrían estar utilizando en lo que les quedó por hacer de trabajo, por decir algo, ¿no? Eso es algo que me ha pasado a mí. Entonces, uno tiene que saber cuál es el horario idóneo dependiendo del resultado que uno quiere y busca tener con la meditación. Ahora, en tu caso me estás hablando de una meditación donde tú te enfocas en lo que, por ejemplo, si te duele relacionado con con la llamada pasada, donde hablábamos de una lesión. Si tú enfocas esa lesión, si tú enfocas esa meditación, por ejemplo, suponiendo, ¿no? Algo que se utiliza mucho es cuando tú inhalas, sientes que entra luz blanca a tu corazón o a las partes de tu cuerpo y tú sientes esa calma y no solamente sientes esa calma, sino decides que esa energía se canalice a, por ejemplo, en este caso la pierna, ¿no? Y visualizas cómo está sanando, visualizas cómo esa parte donde tienes esa dolencia va sanando, ¿no? Y conforme exhalas, sientes como lo que se lleva, quizás te puedes imaginar como una negrura, esa herida, cómo eso exhala y cómo sale de tu cuerpo, ¿no? Y meditar en esto
Y es muy poderoso, siempre y cuando obviamente se lleve, uno crea en ello y la acción. Acuérdate que el poder de la fe es muy, muy grande. Entonces, mi recomendación para que medites también mejor es cuidar los olores. Los olores, aunque uno no lo crea, influyen porque distraen. El incienso, el que yo uso, que ya les he dicho que me gusta mucho, es Nag Champa. Y ese calma y huele bien, huele rico y tiene un perfume bastante agradable. Entonces, digo, si no quieres el aire fresco, es absolutamente básico para esto, ¿no? Si estás en un cuarto donde no ha habido ventilación, es más difícil meditar. Entonces, ventila, no tienes que tener incienso, puede ser nada más el aire fresco. La posición es muy importante. Si uno está acostado, se va a quedar dormido o va a empezar con ideación, o quizás ni se da cuenta y se fue. Si uno está... hay varias posiciones de meditación. Yo prefiero la flor de loto, la semirreal, le llaman semirreal, me parece, que es semiloto también. Puede ser hincado con el cojín entre las piernas, también esa funciona. Es una postura en la cual uno tiene cierta alerta, pero también puede relajarse, donde uno puede soltar. Eso también recomiendo. Recomiendo no meditar con música, ya que eso no es meditación. La meditación es ver hacia adentro, ¿no? Entonces la música distrae. Hay gente, si estás escuchando música, quizás te estás relajando, pero no estás meditando. Son otras cosas, son dos cosas distintas. ¿Qué más? Los sonidos. Si hay sonidos, si hay interrupciones, si hay cosas, uno tiene que empezar a saber filtrar. Pero, por ejemplo, cuando me levanto yo tengo los tapones de los oídos puestos. Entonces medito con los tapones de oídos. Si no los traes puestos o no los tienes, bueno, pues uno tiene que aprender a filtrar con tanto ruido. Yo la verdad aprendí a meditar en una de las ciudades más grandes del mundo y bueno, pues el ruido es constante, el hum es constante, no el hum del om, sino el hum del ruido ambiental de los coches y de tantas cosas que suceden. Uno tiene que aprender a filtrar esos, ¿no? Y bueno, y esas son como mis recomendaciones para meditar mejor. Te digo, la hora influye, la posición, la postura, el enfoque, todo eso influye en tu meditación. Influye también lo que tengas en el corazón. Recomiendo que si tienes algún tipo de rencor, esto sobre todo en la noche, algún tipo de rencor, alguna emoción negativa, algo que no quieras, dejarla ir. Dejar ir esas cosas. Eso ayuda muchísimo a soltar, eso ayuda muchísimo a relajarte y a tener un mejor descanso. Sí, es muy cierto eso. Esas son mis recomendaciones. No sé si te ayudó. Muchísimas gracias. ¿O tienes más preguntas? No tengo más preguntas. Muchísimas gracias. Gracias a ti y feliz meditación.